Yo creo que es fundamental, porque yo creo que la sociedad es intergeneracional, ¿no? O sea, que en la sociedad tenemos tenemos muchas generaciones, y yo creo que sobre todo si estamos en quizá depende un poco de la industria, pero si estás en una industria muy enfocada a una generación, pues obviamente, pues a lo mejor en el entorno laboral que trabaja con esa industria, pues nada más necesitas representación de esa generación, pero yo creo que prácticamente en cualquier industria trabajamos con clientes de muchas generaciones, por lo que yo entiendo que dentro de la misma empresa también tiene que haber empleados de diferentes generaciones, porque yo en la experiencia que tengo de los últimos, pues, échale, 30 años más o menos, yo he aprendido de gente más mayor, pero a la misma medida o más he aprendido y estoy aprendiendo de gente más joven y con más. La no aceptación, creo yo, sobre todo el ser jefe joven y tener un subordinado mayor, o al revés, ¿no? Tener una persona más mayor como tu jefe o tu jefa. Em, y un poco ligado a eso, yo creo que también el yo lo sé mejor que tú. ¿No? Como yo ya llevo aquí 30 años, yo lo sé mejor que tú tú acabas de llegar, ¿no? ¿Qué me vas a decir tú si tú acabas de llegar, ¿no? Un poco, no voy a decir prepotencia, un poco, pero podría ser, ¿no? Yo creo que un poco el no estar abierto a nuevas ideas y muchas veces ni siquiera aprender cosas nuevas. Yo creo que esas dos cosas. Yo creo que el riesgo ahí puede ser que se formen grupos, que se forman ahí grupitos de los veteranos y los novatos, para decirlo así, y incluso el perder sinergia. O sea, que para mí lo peor sería pérdida de posible sinergia dentro de la empresa y de ideas que podrían salir. Em, y, y mal rollo, directamente. Tenemos rollo en la empresa. Yo creo que nadie quiere tener mal rollo en su empresa. Yo creo que lo que he dicho antes también, ¿no? El entender también todas las generaciones de tu clientela. em, gente nueva viene con ideas nuevas también, ven el mundo de otra forma, entienden el mundo de otra forma también y aportan esas ideas. Pero al revés, también el más mayor, ¿no? La persona un poco más curtida en el trabajo, pues ayuda al joven, pues a veces, oye, a encontrar un poco el camino mira, tranquila un poco, eso que, a buscar un poco el equilibrio. Y yo creo que el éxito está un poco ahí, está en cuando uno es un gerente de un equipo o de una empresa. El primero, yo creo que buscar que el equipo que tenga sea intergeneracional, ¿no? Que haya diferentes generaciones, o al menos no evitarlo, em, y luego hacer que confluyan bien, que converjan, ¿no? Entre ellos. Yo creo que eso es lo más importante. Comunicación, diría yo, que comuniquen abiertamente, que se fomente no tanto la empatía, bueno, aparte también, ¿no? Muy importante la empatía, pero yo creo que el respeto, el respeto del joven hacia el mayor y del mayor hacia el joven, y yo creo que muchísima comunicación. Comunicación de gerencia, de manager con cada individuo, explicar las situaciones si hay fricciones, pero también, sobre todo, obviamente, muchísima comunicación entre ellos también. Yo creo que eso es fundamental. Pero no comunicación de vamos a hacer una reunión de trabajo, vamos a hacer tal. No, mira, vamos a tomarnos algo, ¿no? Lo que sea, vamos a tomar una cerveza, vamos a comer, vamos a hablar de algo que a lo mejor nos gusta a los dos, ¿no? Que a lo mejor los dos son hinchas de un equipo de fútbol, ¿no? Y uno habla de los jugadores de ahora y otro dice, no, pero antiguamente jugaba tal, no sé qué. Pues yo qué sé, pues cualquier cosa que pueda.
que pueda ayudar, mejor, porque yo creo que quizá eh, uno de los peligros también podría ser que el joven vea al mayor como semi-abuelo, ¿no? Y al revés también, ¿no? Como semi-nieto. Y no son abuelos ni nietos, son compañeros de trabajo, que es una cosa muy distinta. Yo, yo nunca he tenido consideración genérico, ¿no? Para decirlo así, en mis empresas. Yo nunca he pensado en, tiene que ser un hombre, debería de ser una mujer en este puesto. Además, yo trabajo bueno, siempre he trabajado en el mundo de la educación y ahí creo que el 80% de los profesionales son mujeres. No obstante, es verdad que cuando ya estás hablando de puestos de gerencia, ya no es el 80%. Yo creo que incluso por debajo del 50%, y no está bien, ¿no? Obviamente. Así que yo nunca lo he valorado como algo ni positivo ni negativo, simplemente busco la mejor persona para el puesto. Lo que sí he visto en mi propia empresa, que he llevado durante 25 años, donde la llevaba conjuntamente con una mujer, que sí había situaciones, y ya no solo con empleados masculinos, con empleados en general, hombres y mujeres, donde incluso ella prefería que yo fuera el interlocutor. Y en muchas ocasiones también por género, porque también decía, no, no es lo mismo que lo cuentes tú a que lo cuente yo, o no mismo que te enfrentes tú a que me enfrente yo a esta persona. Y ya no sé, a veces no sé si eso venía de esa persona o quizá incluso de los empleados, ¿no? También. Em, en tema, en tema de género, digamos, yo sí he visto, y incluso ya género y intergeneracional, ¿no? Para decirlo así, yo sí he visto situaciones, y las he visto bastante, con profesoras, entonces ya mujeres jóvenes, casi, no voy a decir chicas, pero casi chicas, ¿no? De 20 y pico años, recién salida de su curso de profesora de inglés y se mete en una academia de inglés, que era lo mío, con alumnos mayores de, no voy a decir 40, pero 50, casi, casi siempre era eso. Alumnos mayores de 50 y casi siempre con nivel educativo alto, así que casi siempre con carrera universitaria y buen puesto laboral, y le ponías una profesora más joven, muy cualificada, y no era rara la vez que el cliente nos dijera que no quería esa profesora, que prefería un profesor o una profesora, pero más mayor. Ellos dicen más experimentado. Y eso sí lo he visto muchas veces. Siempre he luchado contra eso también, para decir, mira, que la profesora vale igual que cualquier otro.